Algo muy interesante y que hace ya tiempo atrás varias personas me han preguntado acerca de este tema y considero que como iglesia del Señor Jesucristo no deberíamos ignorar acerca de ello, para no caer en doctrinas de error, para no ser arrastrados por cualquier viento de doctrina. Es necesario que nosotros sepamos lo que significan los mandamientos. Y uno de ellos en especial, aunque pareciera raro que yo diga que uno de ellos en especial, porque para nosotros no parece ser muy importante ese mandamiento, pero ¿por qué debe ser enseñado o aclarado este mandamiento? Porque es un mandamiento del cual a nosotros como cristianos evangélicos se nos acusa de no cumplirlo. Gloria al nombre del Señor. Quiero empezar por preguntarle a usted, o yo no sé si usted alguna vez ha experimentado el que le hagan las siguientes preguntas. ¿En qué día se debe adorar? ¿Alguna vez le han preguntado eso? ¿En qué día se debe adorar? Otra pregunta que le pueden haber hecho a ustedes: ¿por qué ustedes no guardan el sábado? ¿Cierto? Y cierto que a veces uno no sabe cómo responderles. ¿Por qué? Porque como uno no se interesa mucho, pues no lo estudia. Y resulta que ahí hay algo profundo. No es simplemente algo acerca de un día. Hay algo más allá de un día de 24 horas, que es lo que usted tiene hoy, pero a veces no sabemos lo que tenemos. ¿Por qué ustedes no guardan el sábado? Es una pregunta también. Otra pregunta es: ¿ustedes no guardan los 10 mandamientos? Y nosotros no sabemos responder si sí lo guardamos o no lo guardamos. Porque a veces decimos: hermano, pues es que la ley ya fue abolida. Pero después decimos: uy, no, pero entonces yo puedo matar. Porque le dicen a uno: entonces ustedes pueden matar, ustedes pueden hurtar. Porque los 10 mandamientos dicen que no haga eso. Honra a tu padre y a tu madre. O sea que usted no honra a su padre y a su madre. Entonces yo le pregunto: ¿usted sí cumple los 10 mandamientos o no? Diga todo el mundo conmigo: sí. Yo sí cumplo los 10 mandamientos. No 9, 10. Uy, hermano, pero es que hay un mandamiento que nosotros no guardamos. ¿Cuál es ese mandamiento que dicen que nosotros no guardamos? El número 4. Por ahí derecho les recomiendo, y voy a dejarle como una tarea así a la iglesia en el aire: cuando pueda, siéntese y lea Éxodo capítulo 20. Ahí van a aparecer los 10 mandamientos como son, no como se los enseñaron en la religión tradicional. Por ejemplo, ese mandamiento que le enseñan a uno en la religión tradicional de que santificar las fiestas, eso no existe en la Biblia. Amén. El mandamiento número 4 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y sigue diciendo, y son largos, no son de una frase, de un renglón, así como nosotros nos lo aprendimos. Si usted se quiere aprender los 10 mandamientos, le digo que se le va a tomar un tiempito. Porque son hay mandamientos que son de más de un versículo. Lo que quiere decir que no son tan cortos. Ahora, ese mandamiento número 4 que dice acuérdate del día de reposo, se usa en muchas congregaciones que practican no la escuela dominical, sino la escuela sabática. No voy a hablar de denominaciones. Simplemente quiero decirle que el pueblo de Israel también guardaba el día de reposo. No solamente el sábado, sino habían otros días de reposo que eran sábados ceremoniales, o sabbats, más bien, que quiere decir reposo, Shabbat o Sabbat. Eran días de reposo que no eran en sábado necesariamente, sino por ejemplo como ahora, que no necesariamente usted tiene que descansar en domingo, sino que puede ser un día festivo, un lunes festivo, un miércoles. Eso era un sábado ceremonial, que no era específicamente en sábado, sino que era un día de reposo. Amén. Entonces les dije, cierto que a usted le ha preguntado en qué día se debe adorar, por qué ustedes no guardan el sábado. Ustedes no guardan los 10 mandamientos que le dije. Sí los guardamos. 10, no 9.
Y ese mandamiento de acuérdate del día de reposo también lo guardamos. Y no como usted está pensando, sí hermano, porque yo voy a la iglesia el domingo. No, es en otra forma. Ya se lo vamos a ir desenvolviendo esto que a veces es un poco complicado. Ahora, otra pregunta que le pueden haber hecho es, ¿usted no vive en la ley? Quiero que responda no. Diga, yo no vivo en la ley. Ahora, ellos le van a responder, cualquier persona que sea de corte de guardar la ley, le va a decir, usted infringe la palabra de Dios, porque mire lo que dice Jesús. Y lo van a llevar a Mateo capítulo 5, versículo 17. ¿Qué dice Mateo capítulo 5, versículo 17? Dice, no penséis, eso está diciéndolo el Señor Jesucristo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Cuál es la palabra clave ahí? Cumplir. En Cristo se cumple la ley. Pero dice el versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Entonces le dicen, ¿sí ve? Usted me está diciendo que ya no hay que guardar el sábado, pero ahí dice que ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Pero hay que mirar lo que dice después de la coma. ¿Qué dice? Hasta que todo se haya cumplido. Que se haya cumplido, ¿qué cosa? La ley. Otra vez. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, es decir, no he venido para volverla nada y quitarla totalmente, sino que he venido para cumplirla. De hecho, el Señor Jesucristo, como humano que se manifestó aquí en la tierra, cumplió la ley como judío que era, porque el Señor Jesucristo fue judío. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Cuándo se cumplió? Cuando Jesucristo murió. Cuando Jesucristo murió, en él se cumplió, ¿qué cosa? La ley. Ahora preguntaríamos, entonces, ¿no tenemos nosotros ley? Nosotros no vivimos en el antiguo pacto, sino que nosotros estamos en la ley del Espíritu de vida, que es en Cristo Jesús. No matamos, porque la ley fue otra vez aplicada en el Nuevo Testamento. En la ley del Espíritu de vida dice ahora, no solamente no matará, sino que el que odia a su hermano es homicida. O el que no ama a su hermano es homicida. ¿Qué quiere decir? Aún es más específica lo que en algún momento fue ley. Ahora es la ley del Espíritu de vida. ¿Qué quiere decir? Que ya no es que usted guarda ese mandamiento, ay, no mato porque si mato vienen y me matan a mí, sino que ahora usted tiene al Espíritu de Dios morando en usted, y ese Espíritu de Dios ha puesto unos mandamientos no por imposición, sino que los ha puesto en la tabla de su corazón. Y cuando usted ve a su hermano, usted no le dan ganas de matarlo, simplemente porque usted tiene al Espíritu de Dios adentro. Esa es la ley del Espíritu de vida, que aún no solamente le previene a usted ese asunto de matar a alguien, sino que aún le ayuda a amar a su enemigo, aún si es necesario. ¿Cuántos están entendiendo lo que quiero decir? Ahora, quiero que lea lo que dice Mateo 19:16. Dice: entonces vino uno y le dijo: maestro bueno,
¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Entonces siempre le van a decir a usted, si ve, ahí dice que si usted quiere entrar en la vida, tiene que guardar los mandamientos. Leamos todo, porque es que siempre que se lee un texto fuera de contexto es un pretexto. Apréndase eso. Siempre que se lee un texto fuera de contexto es un pretexto. Dice, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pregunta, esos mandamientos que el Señor Jesucristo le nombró al joven rico, ¿aparecen otra vez en el Nuevo Testamento? Ya no como los 10 mandamientos, sino como deberes cristianos. Sí vuelven a aparecer, ¿cierto? ¿Usted como cristiano mata? ¿Usted como cristiano hurta? ¿Usted como cristiano dice falso testimonio? ¿Qué más aparece aquí? ¿Usted como cristiano adultera? Entonces usted está cumpliendo con los mandamientos que Jesús dijo que guardara para entrar en la vida. Pero aún faltaba algo. Fíjese lo que sigue. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Aparece en el Nuevo Testamento? Amén. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Aparece en el Nuevo Testamento? El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y Jesús responde, lo que quiere decir que le hacía falta algo. ¿Por qué? Usted puede guardar los 10 mandamientos, pero aún no ser salvo. Le hacía falta lo más importante, que era Cristo Jesús. Dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. El punto específico y especial de esta respuesta de Jesús es el final. Ven y sígueme. Porque de nada hubiera servido que vendiera todo, lo diera a los pobres y no lo siguiera. El punto especial, específico era ven y sígueme. Pero ¿qué pasa? Habían cosas en el joven rico que le estorbaban para seguir a Jesús. Entonces, ¿qué necesitamos para entrar en la vida? Necesitamos seguir a Jesús. Y si para seguir a Jesús hay que dejar casa, carro, bienes materiales, amigos, cosas, posesiones, hay que dejarlas para seguir a Cristo. Así es que entramos en la vida. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahora, ¿recuerdan ustedes la creación? Cuando Dios creó las cosas. Dios creó todo y entró en reposo al séptimo día después de haber creado todo. Y lo santificó y se quedó en el séptimo día. ¿Me está escuchando? En la Biblia nunca dice que fue el primer día, creó Dios esto, fue el segundo día, creó Dios esto, el tercero, cuarto, quinto, sexto, creó Dios esto. En el séptimo descansó y nunca dice y se acabó el fin de semana y otra vez volvió en el primero. ¿Alguna vez usted leyó que volvió a empezar la semana? Dios se quedó en el reposo. ¿Por qué? Porque había terminado sus obras. Y eso lo leímos en Hebreos. No recuerdo si alguien lo encuentra en qué versículo de los que leímos ahorita, Hebreos 3 y 4. Ahí dice que desde la fundación, que cesó de sus obras desde la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir? Él fundó el mundo, creó todo, y cuando ya todo estaba creado, ¿para qué iba a volver a empezar la semana? Otra vez trabajo, otra vez hago, otra vez. ¿Por qué no? Porque por ejemplo, Dios no tenía que volver a crear hierba, porque Dios ya había hecho y la hierba sigue, la palabra que Dios dio sigue produciendo efecto hoy.
Él no tiene que trabajar otra vez para que vuelva a salir hierba, porque la hierba sigue germinando, porque la palabra de Dios es eterna. ¿Entiende? Entonces Dios, al crear todo, reposó en el séptimo día y lo santificó y se quedó en el séptimo día. Gloria al nombre. ¿El versículo qué? 4:4. Dice, mire cómo dice: pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y ahí quedó la cosa. Entonces Dios se quedó en el séptimo día, por lo tanto Adán y Eva estaban en el reposo de Dios. Dígalo conmigo: Adán y Eva estaban en el reposo de Dios. No había pecado, no había contaminación, ni siquiera ellos sufrían para conseguir sustento. Recuerde que después de que pecaron es que Dios le dice: espinos y cardos te producirá, ¿qué cosa? La tierra, y con el sudor de tu frente comerás el pan. ¿Qué quiere decir? Se te acabó el reposo porque pecaste. Escucha y apréndase esto: el pecado acaba con el reposo. Ellos estaban en el reposo de Dios, en el jardín del Edén. No había pecado, no había. Y quiero decirle una cosa: usted y yo hoy podemos trabajar, prosperar y ser bendecidos en nuestro trabajo, porque en Cristo Jesús se ha roto la maldición para nosotros acerca de eso de espinos y cardos te producirá la tierra. ¿Por qué? Si usted recuerda, a Jesucristo le pusieron una corona de ¿qué? ¿Y le salió qué? Sangre. Ahí estaba redimiéndonos aún de la maldición que había venido sobre la tierra, que produciría espinos y cardos. En ese momento Él derramó sangre con los mismos espinos. Él padeció eso para que usted no tenga que vivir en la maldición. Él lo redimió de la maldición del pecado, de la maldición de la enfermedad, de la maldición de la pobreza. Él rompió con toda maldición porque Él mismo se hizo maldición. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Mi alma adora a Cristo. El Sabbat o el Shabbat, que quiere decir reposo en hebreo, no quiere decir sábado, quiere decir reposo. No entrarán en mi Sabbat, no entrarán en mi reposo. El Sabbat fue el anuncio de Dios al mundo y a Él mismo de que había culminado su obra. Ya había terminado su obra, así que no necesitaba volver a días de la semana. Sencillamente inició un periodo de descanso en el cual no se contaban días, porque en el Edén había eternidad. En el Edén no se decía: ay, el día número 1, el día número 2, ni ya llevamos 3 años aquí en el Edén. ¿Por qué? Porque eran eternos. ¿Sabe usted y yo por qué contamos los días y los años y los meses? Porque estamos contando cuánto nos faltan para morirnos. Pero como a ellos no le faltaba ninguno para morirse, porque ellos eran eternos, ¿para qué iban a contar? Por eso le estoy diciendo que ellos se quedaron en el reposo de Dios. No se contaban días porque en el Edén era eternidad. Los días y años se cuentan después de que Adán y Eva salieron del Edén por causa del pecado, porque vino la muerte. Adán trabajaba pero no le costaba. En realidad no era trabajo, porque el trabajo no era trabajoso. El término trabajoso viene porque a usted le es molesto o difícil el trabajo o la labor. Pero en ese entonces el trabajo no era trabajoso. El trabajo era relajado. Maravilloso, ¿cierto? Él no sentía que le costaba. Pues imagínese, si así fue que le puso nombre a los animales y a todo, no le costó. Si hubiera sido alguno de nosotros, ahora como en la condición en la que estamos metidos, habría sido terrible. Gloria al nombre del Señor. El pecado acabó con el reposo
del séptimo día. Gloria al nombre del Señor. Perdóneme si me ven leyendo, pero es que no quiero que se escape nada de lo que el Señor me fue dando poco a poco. El pecado hizo que Dios tuviera que buscar pieles de un animal que era inocente, porque el animal no tenía la culpa de lo que Adán y Eva habían hecho, para cubrir a Adán y Eva con las pieles de ese animal. Por lo tanto, hubo derramamiento de sangre. En ese momento se acaba el reposo y se comienzan a contar los días de nuevo, porque se perdió, ¿qué cosa? La vida eterna. Vaya a Éxodo 20, versículo 8. Éxodo 28 dice: acuérdate del día de reposo. La mayoría de personas cuando leen este versículo dice, si ve, acuérdate del día de reposo cada semana. Pero en realidad eso va más allá. Cuando dice Dios, acuérdate del día de reposo, está diciendo, cuando el pueblo de Israel celebre el día de reposo cada semana, van a estar recordando aquel día de reposo, no de 24 horas, sino aquel tiempo en el que estuvieron en el Edén, que no había opresión ni carga, ni era trabajoso el trabajo, sino que todo era paz y descanso. Al guardar ellos el séptimo día, estaban acordándose de aquel día de reposo. Amén. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días, fíjese cuál es la razón. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Por eso Adán y Eva vivían en bendición, porque el día de reposo había sido el último en el cual Dios bendijo y santificó, y ellos vivían en bendición y en santificación. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria al nombre de Cristo Jesús. Recuerde que el día de reposo de 24 horas era señal de pacto entre Dios y la nación de Israel. Recuerde eso, ya les aclaro otras cositas. No podemos usted ni yo adorar al Sabbat, ni al reposo. No podemos adorar la liberación, no podemos adorar el descanso, no podemos adorar a la sanidad. Tenemos que adorar al Señor, dueño del reposo, dueño de la sanidad, dueño de la liberación, dueño del bienestar y de la paz. Entonces, ¿cuál es el problema? Que muchos llamados grupos cristianos se han centrado en adorar al reposo y no al Señor del reposo. Aleluya, mi alma adora a Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Espero que usted esté apuntando, si puede, estas citas o se las aprenda si usted tiene memoria fotográfica. Colosenses 2:13 nos habla de algo muy poderoso. Dice: y a vosotros, a todos nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Escuche, había un acta de decretos que era contra usted y contra mí. ¿Por qué contra usted y contra mí? Porque ahí decía: no matarás. Entonces usted, como no tenía la ayuda del Espíritu de Dios para, ahora sí, ahora tenemos la ley del Espíritu de vida que nos ayuda a no cometer pecado. Pero en ese entonces era por una ordenanza, un mandamiento. Entonces decía: no matarás, y la persona mataba. Y entonces la misma ley era contra ella, porque decía: ahora a él le corresponde ¿qué? Morir.
Entonces esa acta de los decretos estaba contra usted. ¿Qué hizo Jesucristo? Jesucristo agarró el acta de los decretos y la clavó en la cruz cuando Él se hizo maldición. Pero sigamos leyendo. Clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, como cuando se abuchea a un equipo perdedor. Así, imagínese eso. Fue lo que sucedió cuando Jesucristo triunfó sobre ellos. Sigue diciendo en el versículo 15, estábamos. 16 dice: por tanto, nadie os juzgue. Apréndase, mire lo que dice. Por tanto, por esa razón de que Jesucristo fue a la cruz y clavó el acta de los decretos, por esa razón, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Sí ve cómo dice? Ahora hay algo muy importante aquí. Dice: en cuanto a días de fiesta, número 1, luna nueva o días de reposo. Los presenta los tres separados. Porque cuando usted le muestra este versículo, siempre le van a decir: ay, es que lo que se eliminó fueron los sábados ceremoniales. O sea, los sábados que no eran en sábado sino entre semana. Pero aquí aclara que separa fiestas, que eran esos sábados ceremoniales, luna nueva, que también era un día de reposo por la celebración de lo de la luna, y días de reposo. Aparecen los tres, no inventen. No hay excusa. Gloria al nombre del Señor. Dice el versículo 17: todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Otra vez, ¿qué es sombra de lo que había de venir? Días de reposo, fiestas, luna nueva, comida, bebida. Todos esos preceptos de la religión judía eran sombra de lo que había de venir. ¿Qué era lo que había de venir? Diga: Cristo. Cristo había de venir. Entonces, cuando Cristo venga, ya no se necesita tener la sombra si ya tengo a Cristo. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Jesucristo. En la sombra, el Sabbat es un periodo de 24 horas, pero en la verdad revelada y manifestada es un periodo. Cuando ahí en el mandamiento dice: acuérdate del día, el término en hebreo que aparece para día es yom, que no solamente significa un día de 24 horas, sino que también puede significar un periodo o un lapso de tiempo. Por eso yo le digo que el yom o el día de reposo en el que estaba Adán y Eva no era de 24 horas, porque la palabra en hebreo que aparece permite aplicarla como un lapso o un periodo de tiempo que fuera largo. Gloria al nombre del Señor. Es decir, es el día de la gracia. Usted y yo estamos en el reposo de Dios. ¿Cuál es el reposo de Dios? La gracia, el periodo de gracia en el que usted y yo estamos. La dispensación de la gracia en la que estamos hoy, ese es el día de reposo en el que estamos. ¿Cómo así? ¿Por qué, hermano? Volvamos. Lo que causó el reposo en el principio, ¿se acuerdan la creación? Lo que causó el reposo en el principio fue que el Padre terminó su obra. Y cuando terminó su obra, se inició el reposo o yom, periodo santificado. Lo que causó el reposo para nosotros ahora en nuestros días es cuando Jesús vino a la tierra a hacer su obra, la que el Padre le había enviado. Y cuando culminó esa obra aquí en la tierra, cuando estaba en la cruz del Calvario, ¿qué dijo? En San Juan capítulo 19 versículo 30, Jesús dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Si usted busca la versión King James, dice: it is finished. ¿Qué quiere decir?
se terminó, se acabó. Si usted busca otras traducciones o versiones del original, usted va a encontrar que aparece la palabra culminación. ¿Qué quiere decir? El Padre creó, hizo la creación en 6 días. Cuando terminó de crear, al séptimo reposó. ¿Por qué? Porque había culminado sus obras. Ahora nosotros nos sucede lo mismo. Jesucristo vino a la tierra a hacer la obra que el Padre le envió. Cuando terminó de hacer la obra, reposó. Y ahora está a la diestra del Padre sentado, y Él está en el reposo de Dios. Por lo tanto, usted también está en el reposo de Dios. ¿Por qué? Porque usted está en Cristo en lugares celestiales, sentado a la diestra de Dios Padre. ¡Aleluya! Así que cuando le digan, usted no guarda el día de reposo, dígale, yo no me esfuerzo por guardarlo, yo estoy en el reposo de Dios. Aleluya, yo alabo a Dios. Es un estudio, hermano, pero me emociono. Usted sabe que yo duré 2 años luchando con eso. Yo estuve en un lugar donde todos los días me hablaban del día de reposo. Todos los días. Pero le doy gloria a Dios. Hoy conozco algo más grande que 24 horas de una semana. Conozco a Cristo. Aleluya. Cuando Jesús ascendió al cielo, se sentó a la diestra del Padre, lo que indica la confirmación de su reposo. Este es el reposo en el que la iglesia de Jesucristo está, porque estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. No un día, sino el reposo eternal que Cristo nos ha dado. Sí, ya sé que algunos se están preocupando porque ven varias hojas. El día de reposo de 24 horas fue señal de pacto entre Dios y la nación de Israel. Y tiene mucho sentido que los israelitas guarden el día de reposo, porque ellos aún están esperando al Mesías. Escuche, tiene mucho sentido que los judíos guarden el día de reposo, porque ellos todavía están esperando al Mesías, que sería su reposo. Pero es casi ridículo que un cristiano esté guardando un día de 24 horas cuando ya tiene no a la sombra, sino al novio. Eso es como decir que en un matrimonio, cuando viniera la pareja y dijeran, los declaro marido y mujer, apenas los declaran marido y mujer, la esposa se fuera con la sombra y no con el esposo real. Eso es lo que hacen los que están guardando el día de 24 horas y no entran en el reposo como tal, que nos lo ha dado Cristo Jesús mismo. No se aferre a las 24 horas, aférrese al reposo de Dios. Mire lo que dice Mateo capítulo 11, 28. Mateo 11, 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré. ¿A dónde hay que ir cuando está cansada la persona? A Cristo, y Él nos hace descansar. El problema es que hoy en día hay gente yendo no a Cristo, sino al día de 24 horas. Pero Él dice, venid a mí los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En el Antiguo Testamento, las demás tribus, fíjese que cuando uno entra a ver la gloria de Dios o entra en contacto con Dios verdaderamente, ya no necesita el reposo físico, diciéndolo en el sentido de las 24 horas, porque ya tiene a Dios. En el Antiguo Testamento las demás tribus trabajaban para la obtención de su mantenimiento, pero los levitas no trabajaban para su propio mantenimiento, sino que trabajaban en el servicio a Dios. ¿Dónde trabajaban? En la casa de Dios, en el templo. Ellos estaban en el reposo de Dios por encontrarse en la casa de Dios. Por eso los levitas no tenían que guardar el día de reposo.
¿Se acuerda que aún Jesús dijo que los levitas en el templo infringían el sábado? ¿Por qué? Porque ellos allá adentro estaban trabajando. ¿Por qué los levitas estaban trabajando adentro del templo y no guardaban el día de reposo? Porque al ya estar en contacto con la misma gloria de Dios en el templo, ¿para qué iban a guardar un reposo extra si en Dios ya tenían el reposo? Es más, por eso es que la Biblia le exigía al sumo sacerdote: en el lugar santísimo no habrá sudor, porque en mi gloria, en mi Shekinah, en lo secreto de mi morada, no se debe mostrar o no deben haber muestras de cansancio ni de trabajo, sino de disfrute, de libertad, de paz, de gozo. No deberá haber sudor en mi lugar santísimo. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Romanos 14:5. Varios de estos textos me los sabía de memoria por la experiencia que tuve esos 2 años. Romanos capítulo 14, versículo 5 dice: una persona hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Después de haber dicho todo lo que dije, quería hacer una aclaración, porque ahora puede que salgan de aquí de la iglesia más de uno: ¿sí ve? Usted que guarda el día de reposo y esto y lo otro, y lo empiece a atacar como si él estuviera haciendo algo malo. Quiero decirle que si él está convencido de eso, no es nada malo que él adore en sábado. ¿Por qué no es malo que él adore en sábado? Tal vez porque yo también adoro en sábado, y en viernes, y en jueves, y en miércoles, y en martes, y en lunes, y en domingo, y otra vez en sábado. No es malo que adore en sábado. ¿Entiende lo que le quiero decir? Como tampoco es malo que no coman cerdo, o que no coman bagre, o que no coman lo que vayan a comer. ¿Por qué? Porque ellos están plenamente convencidos. Entonces, el problema es que los que están convencidos de eso empiecen a juzgar a los otros. Porque ahí dice: uno considera iguales todos los días, otro hace diferencia entre día y día. Cada uno esté plenamente convencido en su corazón. Y si usted estudia ese mismo capítulo de Romanos 14, ahí es donde dice: lo que no proviene de fe es pecado. ¿Qué quiere decir? Que si usted considera que comer bagre es pecado y usted se lo come, le es pecado. Si usted cree que hay que guardar el sábado, pero no lo guarda, le es pecado. ¿Por qué? Porque usted tiene una convicción y la está infringiendo. ¿Entiende lo que está? Ese es el capítulo que habla de la libertad de conciencia. Eso es como cuando hay algo que no es malo, pero usted siente que eso es malo y sin embargo lo hace. Eso le es pecado. ¿Por qué? Porque no proviene de fe. Y las cosas hay que hacerlas con convicción. Si usted se va a comer un chicharrón, cómaselo sabiendo que eso no es pecado. Si usted piensa que eso es pecado, no se lo coma. Eso es lo que dice ahí. Ahora, no quiere decir que en la parte de la salud o de las grasas o de eso ya es físico, eso ya es médico, eso ya es la parte de la salud. Y eso no tiene que ver con lo que está hablando el capítulo. Aquí no está hablando de salud, aquí está hablando de conciencia. Amén. Si usted ya le dijeron que tiene los niveles de azúcar al ras, y usted come todos los días 5 chocolatinas y dulces por todo lado, pues, o sea, ya es cuestión suya. Aquí no está hablando de salud, aquí está hablando es de conciencia. Amén. Quería aclarar eso. En la tradición hebrea,
En la Pascua se canta un himno acerca del día. ¿Cuántos han entonado ese cántico aquí? Este es el día, este es el día. ¿De? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Me gozaré, me gozaré. Con sinceridad, bueno, si no les da pena, levanten la mano todos los que pensaban que eso se cantaba porque era domingo. Hay varios, yo creo que sí. Y los que no es porque les da pena, ¿cierto? Resulta que nosotros no cantamos este es el día que hizo el Señor porque sea domingo o porque sea sábado. Porque si fuera por los días, todos los días lo hizo el Señor. Si fueran días de 24 horas, todos los días lo hizo el Señor. ¿Sabe qué quiere decir eso? Se está refiriendo al privilegio que nosotros tenemos de estar ahora en la gracia, de estar ahora en la libertad y en la paz. Ese es el día que hizo el Señor. Resulta que se dice, según la tradición hebrea, se dice que en la Pascua se canta ese salmo. Ahora me entró esa intriga porque resulta que Jesucristo, cuando iba a morir, antes de ir a la cruz del Calvario, ¿se acuerda que era la Pascua? Que sí era una reunión con sus apóstoles. Y antes de irse para el Monte de los Olivos dice, y después de que cantaron el himno, no dice un himno, dice el himno, como si hubiese un himno específico para la Pascua cuando estaban celebrándola. Y yo dije, ¿será que cantaron ese de este es el día? ¿Y qué estaban hablando? ¿Estarían hablando de las 24 horas? Obviamente no estoy hablando de la melodía, estoy hablando de la letra. ¿Será que estaban hablando del día de 24 horas o estaban hablando de lo que iba a suceder cuando Jesucristo muriera en la cruz del Calvario? Cuando Jesucristo muriera en la cruz del Calvario, iniciaba el día de reposo para todos los que creyeran en Cristo Jesús. Y por eso es que siempre en la Pascua se cantó el salmo que dice, este es el día, porque sin saberlo el pueblo de Israel profetizaba, decía lo que la palabra de Dios ya aclaraba, que un día vendría el Mesías y cuando viniera el Mesías habría reposo para todos. Oh, mi alma alaba a Dios. Amasajalaya, mi alma de ay, adorado Dios. Mire cómo lo dice Mateo 26:29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, no un himno, el himno, salieron al monte de los olivos. Y pues si esa era la tradición, yo no estoy diciendo 100% seguro, pero lo más seguro es que era el himno de la tradición de esa fiesta. Amén. Salmo 118 lo dice. Salmo 118:22 dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Quién es ese? Cristo. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. ¿Sí vio la conexión de Jesús y del día? Mire, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Quién es ese? Cristo. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Ya no será el día de 24 horas, ahora es entrar en Cristo, la cabeza o la piedra principal, la cabeza del ángulo. Y al entrar en Cristo, ese es el día que hizo Dios. Aleluya, la gracia, el perdón, la libertad, la sanidad. Venid a mí los que estáis cargados y trabajados, los que están enfermos, los que están oprimidos, yo os haré descansar. Segunda de Corintios capítulo 3. Es un capítulo un poco complicado, en el cual le voy a mostrar que la ley como tal, ley de mandamientos de tabla, en tablas de piedra, fue abolida. Lo dice la Biblia.
por decirlo así, abolida en el sentido de que ya no es la ley de mandamientos, sino que ahora ha sido cumplida, y en Cristo Jesús, en la ley del Espíritu de vida, ahora nosotros no es como mandamiento, sino como que brota de nuestro interior, porque el que creyera en Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva. Ya sales de adentro, ya no es un mandamiento desde afuera. ¿Entiende? ¿Qué les dije yo? Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino, escuche, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. La letra mataba. Recuerde que cuando infringían una letra de la ley, ¿qué les pasaba? El Espíritu vivifica. Gloria al nombre del Señor. Por eso es que ahora el Señor Jesucristo dice: las palabras que yo os he hablado son no solamente letras ni palabras, simplemente son espíritu y vida. Gloria a Dios. Las palabras, porque alguien diría: ay, entonces la palabra mata. No, la palabra no es solo letra, la palabra es espíritu y es vida. Gloria al nombre del Señor. Ahí mismo sigue diciendo en el versículo 7. Tranquilos que este es el último, la última página. Sí, esta ya es la última página. Segunda de Corintios 3, 7 dice: y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria. Escuche, el ministerio de la muerte es la ley. Porque el que no cumplía la ley, ¿qué había que hacer? Matarlo. Esa ley fue grabada con letras en piedras, y eso fue con gloria. ¿Por qué con gloria? Recuerdan que cuando Moisés subió a recibir las tablas de la ley, había mucha gloria, que él se encontró, era algo tremendo que ni siquiera el pueblo se atrevió a subir. Dice: si eso fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Por qué? Porque la gloria de la ley iba a perecer. Fíjese, cuando Moisés fue a recibir las tablas de la ley, él se impregnó tanto de la gloria de Dios que cuando él descendió del monte, dice que los israelitas no podían fijar su mirada o su vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de lo que había de perecer, o sea, de la ley. Aunque era muy glorioso, sin embargo, algún día esa ley iba a perecer. Pero fue con gloria, dice. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Cuántos están en el ministerio del Espíritu? Ahora, entonces usted tiene más gloria que la que tuvo Moisés. Cierto que nosotros siempre codiciando la gloria que tuvo Moisés, y resulta que la de nosotros es más grande porque es la del ministerio del Espíritu. Dice: porque si el ministerio de condenación, o sea, el de la ley, fue con gloria, fue glorioso, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. ¿Cuántos han sido justificados? Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. ¿Cuál es la gloria más eminente? La más grande, la más maravillosa, la de nosotros. La que nosotros tenemos en Cristo, ¿sí? La que nosotros estamos viviendo ahora en Cristo Jesús, en la gracia. Porque si lo que perece tuvo gloria, ¿qué es lo que perece? La ley. Lo que perece tuvo gloria, mucho más gloriosa será lo que permanece. ¿Qué cosa? La gracia. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de perecer.
Cuando Moisés descendió, como los israelitas no podían mirarlo por causa del resplandor de la gloria en su rostro, ¿qué le tocó hacer a Moisés? Ir y buscar un velo y ponérselo. Le tocó buscar un velo y ponerse un velo en la cara porque la gente no resistía ver su rostro. Pero ahora en el Nuevo Testamento nos explica la simbología que quería decir eso, que él se ponía el velo para tapar la gloria de aquello que iba a perecer. O sea, la ley algún día iba a perecer, esa era la simbología. Dice, nosotros no vamos a hacer como Moisés que se tapó el rostro, sino que vamos a usar de franqueza. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Por eso es que esa gente que usted conoce que lee el Antiguo Testamento y están encerrados ahí. Aclaración, nosotros leemos el Antiguo Testamento y nosotros aplicamos la palabra de Dios completa, es la palabra de Dios, pero entendemos que en el Antiguo Testamento mucho de lo cual que aparece ahí fue sombra de lo que había de venir. Por eso cuando leemos la historia, por ejemplo, de David que mata a Goliat, usted se alegra, se goza porque David mató a Goliat, pero usted no sale con una espada a matar gente. ¿Entiende? Porque era sombra de lo que había de venir, que la batalla y la lucha en el espíritu que ahora nosotros tenemos contra principados y potestades. Porque si fuéramos a agarrar las cosas que fueron sombra como algo literal, entonces nos tocaría salir con una espada ahorita a matar pecadores. Exacto, ¿me entiende? Y los que guardan el día de reposo no podrían pagar el bus para ir a su congregación, porque estarían comprando o vendiendo en el día de reposo. Y tendrían que matar al conductor del bus por haberle recibido el pasaje. O sea, ¿me entiende? Gloria al nombre del Señor. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, ¿cuántos se han convertido al Señor? Cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Oh, gloria a Dios. Porque el Señor Jesús es el Espíritu con mayúscula. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús fue a la diestra del Padre y como persona, usted no ha visto a Jesús caminando por aquí, pero Él se manifiesta en medio de nosotros a través de su Espíritu. Por eso es que dice, porque el Señor Jesús es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Libertad quiere decir descanso, reposo. Oh, gloria a Dios. Más que 24 horas yo quiero al Espíritu del Señor que trae libertad. Más que un día natural y físico, yo quiero ver al Espíritu de Dios moviéndose de tal forma que haga libres a los cautivos, a los endemoniados, a los oprimidos, a los enfermos. Aleluya, yo quiero el reposo de Dios, yo quiero la paz de Dios. Aleluya, por eso dice la Escritura en Isaías 53 que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, porque Él es el que nos da el reposo. Por tanto, y este versículo me encanta, es uno de, si usted me pregunta un versículo, segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18, un versículo que me fascina. Por tanto, todos nosotros, o sea, todos ustedes, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Este versículo, para entenderlo, hay que leerlo como 10 veces. Pero como yo ya he hecho eso como 20 veces, entonces se lo voy a decir más fácil. Por tanto, todos nosotros, diga todos nosotros, mirando a cara descubierta, ¿por qué? Porque fuimos libres. O sea, el velo se quitó porque nos convertimos al Señor.
Mirando a cara descubierta como en un espejo. Levanten su Biblia. Este es el espejo, pero es un espejo extraño. Ya le explico por qué. Por eso no dice mirando a cara descubierta en un espejo, sino como en un espejo. No dice en un espejo, sino como en un espejo. La gloria del Señor, ¿qué quiere decir? Usted llega y agarra la palabra y usted se mira. ¿Los espejos para qué son? Para mirarse ¿quién? Usted mismo. Pero ¿qué pasa? Usted agarra la palabra y va a mirarse como en un espejo, pero no en un espejo. ¿Por qué? Porque cuando usted llega y mira en la palabra, usted no se ve a sí mismo, sino que ve a Cristo. Los espejos naturales, cuando usted se mira y usted se ve que está desarreglado, entonces usted se mira en el espejo y se arregla lo que está mal. Pero en este, que es como un espejo, usted mira aquí y ve la gloria del Señor, y usted no se mira a usted, sino que usted mira al Señor. Y usted ve cómo está peinado el Señor, entonces usted se peina como Él. Usted ve cómo está arreglado el Señor, entonces usted se arregla como Él. Usted ve cómo habla el Señor y usted habla como Él. Usted mira como en un espejo y lo que ve no es a usted mismo, sino la gloria del Señor. ¿Qué sigue diciendo? Cuando usted se mira como en ese espejo y ve la gloria del Señor, sucede algo que es inevitable. Diga, inevitable. ¿Qué pasa? Somos transformados de gloria en gloria. Cuando usted se pone a mirar al Señor, de repente al poquito tiempo la gente le empieza a decir: oiga, ¿y usted cómo ha cambiado? Mire cómo ya no se comporta así y asado. ¿Se acuerda cómo era ese muchacho? Mire qué diferencia. ¿Por qué? Porque cuando empezamos nosotros a cara descubierta a mirar como en un espejo la gloria del Señor, usted empieza a parecerse más a Él, porque usted lo ve cómo Él se arregla, usted se arregla. Usted lo ve cómo Él se comporta, usted se comporta. Aleluya, mi alma adora a Dios. Es inevitable la transformación que viene al mirar la gloria de Cristo. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Por eso es que usted se parece a Cristo. En la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Porque no es simplemente por leerlo. Porque yo sé que algunos estaban pensando eso. Ay, entonces porque yo tengo un vecino que lee la Biblia, eso se sabe textos, pero solo para contradecir. Y yo no he visto que él haya cambiado y él está mirándose en el espejo. Pero es que ahí dice, como por el Espíritu del Señor. Lo que quiere decir que si la persona está leyendo carnalmente y no está permitiendo al Espíritu de Dios fluir, olvídese, porque es el Espíritu de Dios el que hace que esa palabra se haga una realidad en la vida de la persona. Amén. Por eso es que hay tanta gente que lee, parece que no, porque ellos mismos, ellos no tienen el deseo de compararse, ellos no están tratando de arreglarse, ellos quieren mirar ahí por ver qué contradicción encuentran. Amén. Entonces, fíjese que he encontrado varias cosas importantes de haber estudiado esto del cuarto mandamiento, porque recuerde que hablamos de los mandamientos y el reposo de Dios. Lo maravilloso, una de las cosas maravillosas del cuarto mandamiento es que es un mandamiento de la ley, que en ese mismo mandamiento nos habla del futuro descanso de las mismas obras de la ley. O sea, entre los 10 mandamientos había un mandamiento, o sea, el cuarto, que tipológicamente o simbólicamente hablaba o profetizaba del día en que reposaríamos de las obras de la ley. Entre los 10 mandamientos había un mandamiento que profetizaba el descanso de todas las obras de la ley, donde ese mismo mandamiento estaba metido. Qué maravilloso. Por eso hoy nosotros podemos confesar lo que dice en Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras. Recuerde que el reposo era cesar de ¿qué? Las obras. Y aquí está hablando de la gracia y dice no por obras. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted entra en la gracia de Dios,
ya usted reposa de las obras. Usted no es salvo por las obras. Ahora usted es salvo por la gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. También habla de creación. Creados en Cristo, porque recuerde que nosotros fuimos creados en nuestra naturaleza normal y también fuimos engendrados nuevamente, pero ya no de carne y sangre, sino de la voluntad de Dios. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, no por buenas obras. Es diferente para que por. Nosotros fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué pasa? La ley dice: haces buenas obras para poder ser salvo. La gracia dice: eres creado en Cristo Jesús. Después de que eres creado y eres salvo, haces buenas obras. ¿Sí ve la diferencia? En la ley hay que hacer buenas obras para ser salvo. En la gracia eres salvo, y porque eres salvo se te salen las buenas obras. Gloria al nombre del Señor. Así que yo glorifico al Señor porque hoy en esta mañana, y el Señor obviamente a través de este mensaje primero me lo tuvo que haber dado a mí y yo haberlo entendido y darme cuenta que nosotros estamos en el reposo de Dios. Pero en Hebreos dice dos cosas que nos pueden sacar del reposo de Dios: la incredulidad y la desobediencia. Si usted es hijo de Dios y tiene fe y es obediente al Padre Celestial, usted está en el reposo de Dios. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor y alabarle? ¿Cuántos están en el reposo de Dios? Si usted está en el reposo de Dios, alábele. Gloria a Dios. Quiero concluir diciendo que si usted está, no sé si usted ha venido por primera, segunda vez, varias veces, o ha estado en una congregación por mucho tiempo, pero usted se considera o siente que está oprimido, siente que no tiene reposo, que no tiene descanso, que necesita libertad. La gente sabe, la gente en la calle le dice a uno: yo no sé qué me pasa, pero yo siento por dentro como una cosa, como que yo quiero ser libre de algo que no entiendo qué es. Usted lo sabe por dentro. Si usted quiere ser libre, hoy yo le invito a venir al reposo de Dios. ¿Cómo? A través de Cristo Jesús. Y le repito el versículo que Jesús dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Aún recuerdo muchas partes de la escritura donde Jesús en la sinagoga, en día de reposo precisamente, sanaba al hombre de la mano seca, a la mujer que tenía 18 años atada por el diablo por un espíritu de enfermedad. Eso fue en día de reposo. Incluso llegó una vez a la sinagoga y había un hombre con espíritu inmundo en la sinagoga, y eran días de reposo. Esos tres casos son en día de reposo. A mí me causa curiosidad por qué precisamente la historia recalca que Jesús llegó a la sinagoga en día de reposo, y en el día de reposo de 24 horas encontró a una mujer atada por espíritu de enfermedad, encontró a un hombre con espíritu inmundo, encontró a un hombre con la mano seca. ¿Sabe qué quería decir Jesús? Fíjense que estamos en el día de reposo de 24 horas y ustedes siguen igual de atados, igual de amarrados, igual de ligados, igual en su condición en la que se encuentran. Pero si yo doy mi palabra, si ustedes creen en mí, entrarán en el verdadero reposo. Por eso es que el Señor le gustaba hacer cosas maravillosas en la sinagoga en el día de reposo, para mostrar que el día de 24 horas no había podido libertar ni dar descanso a esas personas, pero Él sí podía dar libertad y descanso.